decía un canto, ese canto de último, tú eres mi pan, Señor. Precisamente de eso es lo que quiero hablar en esta mañana todavía, acerca de la provisión de nuestro Dios. Yo espero que usted esté tomando notitas, hermanos. Cualquier cosita que se le quede y que usted considere aplicable para su vida, le animo a que la escriba, porque si usted es como yo, se le van a olvidar muchas cosas que Dios nos va a enseñar. Hay muchas cosas que incluso yo las olvido después de predicarlas, imagínese usted. Yo le aseguro que si le pregunto de qué yo hablé ayer en la quinceañera, muchos ya no se acuerdan. ¿Sí o no, hermano? Entonces es importante tomar notas. Por algo Dios nos dejó por escrito su palabra, precisamente. Continuamos esta semana en nuestra serie El Jesús que no puedes ignorar. En el sermón ya número 12, que yo he titulado Nuestro Proveedor. Y vamos a estar meditando en San Juan 6 del 1 al 15. Pero déjeme hacer una pregunta antes de empezar a exponer esta porción bíblica. ¿Cuándo fue la última vez que usted comió cerdo? ¿Cuándo fue la última vez que usted comió cerdo o marrano o puerco, como le quiera llamar, o como en Nicaragua, chancho? ¿Cuándo fue la última vez? Cuando estuvimos en Cuba, hace algunas semanas, organizamos un retiro espiritual para parejas. Y gracias a la generosidad de Ríos de Agua Viva, con la ofrenda que enviamos allá, pudimos cubrir todos los gastos. Y uno de los gastos tenía que ver con comprar un marrano. Cuando íbamos rumbo al lugar donde tenían este marrano que íbamos a comprar, me confesó uno de los misioneros a quienes nosotros apoyamos. Me dijo: pastor, ¿usted sabe desde cuándo no como marrano yo? No sé, la verdad. ¿Usted se recuerda la última vez que usted vino con el pastor Ramón Alemán? Eso hace casi 3 años ya. Todavía estaba vivo mi estimado pastor Alemán, que en paz descanse. Sí, me acuerdo. Esa fue la última vez que yo comí marrano. Y lo voy a probar después de casi 3 años otra vez. Hermanos, definitivamente estamos bendecidos por el Señor y Dios nos provee mucho más allá de lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, estas personas, a pesar de las carencias, entienden de que Dios provee cada día para sus necesidades y definitivamente Dios les sigue proveyendo. No tiene las grandes abundancias como nosotros las tenemos acá, y bien malagradecidos que somos todavía, ¿no? Nos quejamos y se registran los mayores índices de problemas emocionales aquí en Estados Unidos, de ansiedad y depresión. Es una locura, porque el corazón del hombre nunca se sacia. Ellos han aprendido a vivir un día a la vez, como aprendió a vivir el pueblo de Israel durante el desierto. Cada día tenían que salir para recibir el maná del cielo, cada día, y no podían guardar para el siguiente día. Tenían que aprender a depender de Dios cada día. Hermanos, Dios nos quiere hablar precisamente para que seamos más agradecidos con las cosas que nos da, pero sobre todo el texto de hoy quiere enfatizar de que Cristo es nuestro proveedor, que Él no solamente es el creador del ser humano, sino, dice la Biblia en Colosenses 1:18, que Él también es el sustentador de todas las cosas. Él es el que mantiene unida a la creación. Él es el que mantiene nuestros cuerpos moviéndose, respirando, aunque nosotros lo ignoremos y aunque no nos demos cuenta de ello. Definitivamente San Juan quiere enfatizar esa realidad, esa cualidad de Cristo. Él nos sostiene, Él nos provee. A veces no te dará para tus gustos, para gastar en tus deleites y placeres, pero Dios siempre te dará lo que necesitas cada día. Amén, hermanos.
Dios no te dará los sueños a veces que tú quieres conseguir, pero Dios te va a dar lo necesario para cada día. Vaya conmigo, por favor, a San Juan 6, del 1 en adelante leeremos. San Juan capítulo 6, versículo 1. Gloria sea al Señor. San Juan 6:1, perdón. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, de la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Oremos al Señor. Mi Dios, venimos ante ti en esta hermosa tarde, agradecidos primeramente porque tú nos sigues sosteniendo, nos sigues proveyendo para cada día, para cada necesidad. Y no solamente nos provees del pan material que perece, sino que nos provees cada día del pan espiritual que sacia nuestras almas, que nos fortalece, que nos nutre para poder perseverar en tus caminos. Ahora, oh mi buen Dios, suplico que nos permitas encontrar en este pasaje bíblico a ese Jesús que no podemos ignorar, a ese Jesús que no podemos rechazar, no deberíamos rechazar, a ese Jesús que está aquí para sustentarnos, para proveernos en medio de las crisis, las pruebas que nosotros podamos estar viviendo. Ayúdanos a confiar plenamente en Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a depender completamente en la persona de tu Hijo Jesucristo, y que en Él encontremos todas las cosas que necesitamos para esta vida y para la venidera. Encomiendo mi vida en tus manos y la vida de cada una de las personas que se ha dado cita en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Estamos en el 4.º milagro o señal narrado por el apóstol San Juan, con el propósito de que nosotros podamos creer en Jesús, que los jóvenes puedan creer en Jesús, que los niños puedan creer en Jesús, que los adultos puedan creer en Jesús y puedan entregar sus vidas a Cristo. Este es el único milagro que se registra en los 4 evangelios. Es el único milagro que se registra en todos los 4 evangelios. También es el primero que Jesús hace en público. Todos los demás milagros, recordemos, tanto convertir
el agua en vino, allá en Juan capítulo 2, fue un milagro en lo privado, que algunos se dieron cuenta. También cuando sanó al hijo de un noble, también fue relativamente privado. Y también el que narramos o el que expusimos allá en Juan capítulo 5, acerca de la curación del paralítico que estaba a la orilla del estanque de Betesda. Es el primero que Jesús hace en público, con una audiencia enorme. Alrededor calculan unos entre 15,000 y otros dicen 25,000 personas. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Eso es mucha gente. Tener 20,000 personas reunidas, escuchándote y viendo lo que tú estás haciendo, eso es mucha gente. Y por eso es que normalmente Jesús subía a los montes y desde ahí, sentado, Él exponía para tener un mejor alcance con su voz. Recordemos que antes no contaban con estos instrumentos para amplificar nuestro sonido. Por lo tanto, subía a las laderas, las montañitas, y desde ahí enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, este es el primer milagro que antecede al primer yo soy. Los yo soy, vamos a ver eso, que es un tema muy importante en el Evangelio según San Juan. Son 7 yo soy. Y este milagro básicamente es la plataforma para exponer lo que va a ir, y se lo voy a decir, del versículo 25 hasta básicamente el versículo 59 y la reacción a este discurso. Es decir, Jesús está estableciendo la plataforma para dejarle saber al pueblo de Israel que Él es el pan que descendió del cielo. Él es el que sostuvo al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, cada día. Pero ese maná que caía del cielo solamente era una sombra del Hijo de Dios. Es decir, que Jesús puede saciar el alma y la sacia por la eternidad. El milagro de Jesús no es un milagro que surgió en el momento al ver la necesidad de la gente. Cada milagro de Jesús tenía un propósito y por eso Juan cuidadosamente escoge estos milagros. Dice Juan al final, si escribiéramos todos los milagros y las cosas que hizo Jesús, no habrían libros que pudiesen contener todas las cosas que Jesús hizo y todas las cosas que Jesús dijo mientras estaba con nosotros. Es increíble. Pero escogió el Espíritu Santo, usando al apóstol San Juan, estos milagros que son señales que apuntan a algo más que simplemente, en este caso, la capacidad para saciar el corazón del hombre. Apuntan a que Jesús es el Hijo de Dios y merece y demanda una respuesta de cada ser humano que tiene la oportunidad de escuchar su palabra. O lo rechazas o lo aceptas. No hay tal cosa como que lo medio por ahí. A veces lo rechazo y a veces lo acepto. Querido hermano, esta es una gran oportunidad para que conozcamos un poco más a nuestro Señor Jesucristo y no ignoremos su palabra. Miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. O sea, el domingo pasado todavía estábamos exponiendo en Jerusalén, en la parte sur de Israel. Ahora Jesús volvió nuevamente hacia Galilea. Jesús era incansable, no paraba, hermano. Esos 3 años lo vivió, 3 años intensos sirviendo en los beneficios del reino de los cielos, exponiendo, sanando, recorriendo las ciudades, recorriendo las laderas, las aldeas, los pueblos. Jesús, el domingo pasado, cuando exponíamos la autoridad del Hijo de Dios, Jesús estaba en Jerusalén. Ahora se ubica nuevamente en Galilea, allá en la región donde él creció y donde hizo la mayor parte de su ministerio, en Galilea de los gentiles. Dice las Escrituras que está de regreso y está al lado del mar, al otro lado del mar, el de Tiberias. Es decir, como Juan ya está escribiendo alrededor de los años, dicen algunos después de los 70, porque o más bien llegando a los 70, antes de la destrucción de Jerusalén, porque no menciona la destrucción de Jerusalén precisamente, lo curioso para muchos. Pero Juan está viendo hacia atrás ya, en los años 60, 65, escribe él, según los eruditos.
Por lo tanto, el mar de Galilea ya se le conocía como el mar de Tiberias. Y es por eso que hace mención la aclaración acá. Dice, en el mar de Galilea, el de Tiberias. Es el mismo que quedaba en la parte norte de Israel. Y dice, además, en esta información preliminar que nos da, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Este es un punto muy importante. Ya la fama de Jesús se ha extendido y son miles de personas las que están persiguiendo, siguiendo a Jesús. Pero de esas miles de personas, que vamos a ver al ratito, son como entre 15 o 20 mil y otros dicen 25,000 personas. La inmensa mayoría seguía a Jesús con los propósitos equivocados. No seguían a Jesús para escuchar necesariamente su mensaje, sino por las señales y por los milagros que Jesús hacía. Por eso es que muchos, después de que Jesús expone el sermón o el discurso que tiene que ver con que Él es el pan que descendió del cielo, la gente lo rechaza y muchos abandonan. La inmensa mayoría abandonó a Jesús. Mucha gente anda buscando nada más lo que Jesús ofrece, pero no le interesa lo que Jesús dice. Y es por eso que a veces en las congregaciones le dejamos 20 minutos para la predicación y estamos bien contentos con eso. Y si se puede acortar un poquito más, 15 minutos, mejor todavía. Porque ¿saben qué, hermano? El ser humano tiene sed de las cosas que Dios ofrece, pero no tiene sed de Dios, del Dios que ofrece esas cosas. Y es ahí donde está el problema del ser humano. No busca a Dios de corazón, lo busca por interés, porque me va a bendecir, porque me va a ayudar, porque tengo un examen que presentar, porque estoy sin trabajo, porque estoy enfermo. Y claro, hay una gracia común que Dios en su misericordia nos provee, nos alienta. De hecho, cada uno de ustedes que están acá, hermano, y todas las personas que habitan este planeta Tierra, subsiste por la misericordia y por la provisión de nuestro Dios. Pero no todos han venido a Cristo. Y eso lo narra extensamente en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Que aunque hemos conocido a Dios, no le hemos glorificado como a Dios, ni le hemos dado gracias a nuestro Dios. Por lo tanto, aquí hay una gran multitud que está siguiendo a Jesús porque Jesús ha hecho muchas señales. No solamente las que ha narrado Juan, ha hecho muchas otras señales, específicamente con los enfermos. Pero al venir esta multitud, Jesús sube, entonces dice el versículo 3, que subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, siempre los discípulos más cercanos a Jesús. Y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Es interesante que Juan nos deja este dato, que estaba cerca la fiesta de la Pascua, donde conmemoraban la liberación que había hecho Dios con el pueblo de Israel, cuando los liberó del yugo egipcio. Y este versículo podríamos conectarlo básicamente con el versículo 15, cuando las personas quieren hacer de Jesús un rey, sin pasar por la cruz. Pero hablaré de eso cuando llegue al versículo 15. Dice las Escrituras que se sentó en el monte y obviamente de ahí exponía, porque antes las personas, los rabinos, se sentaban para predicar. Para enseñar, no lo hacían de pie. Este es un modelo más del estilo griego, el estar de pie detrás de un púlpito y exponer. Los rabinos se sentaban y enseñaban. Así enseñaba Jesús. Dice el versículo 5 que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Y aquí viene la gran pregunta. Hay una gran multitud. Y qué bueno las multitudes. Y qué bueno que se amontonaron gran cantidad de personas, miles de personas tras el Hijo de Dios. Pero no todos tenían la intención y los propósitos correctos al acercarse a Jesús. Entonces Jesús, al ver la multitud, y narran los otros evangelios, los vio y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Y entonces le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraré pan para que coman estos? Pero analicemos esta pregunta en el contexto, porque es el versículo 6, añade esto. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús se presenta delante de Felipe, o lo llama por separado, le dice: Felipe, hay tanta gente
¿de dónde compraremos? Y esta región es una región solitaria, dicho sea de paso, y no iban a conseguir tanto pan, tanta comida para tanta gente. Eso es lo que narran los otros evangelios, que las aldeas estaban una de la otra bastante distantes, quizás como nuestros pueblos, y para alimentar tanta gente pues no iba a ser fácil, aunque tuviesen el dinero, si es que lo tenían. El tema es, hermano, es una pregunta que pone a prueba a Felipe. Es una de las pocas veces que dice la Escritura que Jesús probó a sus discípulos. Hay algunos que cometen un gran error, que dicen, es que Dios probó a Felipe para ver qué había en el corazón de Felipe. Dios ya sabía qué había en el corazón de Felipe. Como Dios sabe qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente, en tus pensamientos. Jesús no necesitaba probar a Felipe para conocer qué había en el corazón de Felipe. Jesús sabía perfectamente qué había en el corazón de Felipe. Entonces, ¿para qué Jesús prueba a Felipe? ¿Para qué lo prueba? Con esta pregunta, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús quería que Felipe reconociera al final la incredulidad de su corazón, la debilidad de su fe. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe? En los momentos difíciles de prueba, de angustia, de necesidad, es cuando puede que tambalee nuestra fe. Cuando hay grandes desafíos que no podemos nosotros en nuestra humanidad superar. No podemos nosotros en nuestra humanidad, con nuestros recursos, hacerle frente a esas pruebas, a esas crisis que estamos enfrentando. Ese es el preciso momento donde nosotros podemos mostrar cuánta fe tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegue la enfermedad, cuando llegue el problema a nuestro hogar, con nuestros hijos, es ese preciso momento cuando nosotros tenemos que levantar la bandera de nuestra fe, confiar en nuestro Dios. Felipe entonces fracasa en este pequeño test que le hizo Jesús, porque responde así Felipe. Después de haber tantos milagros también, Felipe, es interesante, haber escuchado tantos sermones de Jesús, como el sermón que escuchamos el domingo pasado, Jesús siendo la autoridad suprema, el Hijo de Dios, el que da vida, el que resucita a los muertos, y se le presenta ahora a Felipe esta pregunta: ¿de dónde compraremos? ¿Cómo lo haremos? Dice el versículo 6 que Jesús ya sabía lo que debía él de hacer. Usted muchas veces no sabe qué es lo que tiene que hacer. Jesús sabe siempre todas las cosas que él tiene que hacer y cómo resolverlas. Jesús no está reaccionando a las circunstancias como nosotros, que andamos corriendo arriba para abajo para dar una respuesta. Jesús claramente entiende, conoce lo que tiene que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios, dice el versículo 7, de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sabe cuánto eran 200 denarios? Un denario era el salario promedio para un jornalero de un día, ¿ok? El denario era una moneda romana, fue la moneda con la cual probaron a Jesús cuando le dijeron: ¿es lícito dar al César, pagar al César los impuestos? Y Jesús preguntó: ¿de quién es esa imagen que tiene? Es una moneda romana. En aquel tiempo circulaban también monedas griegas de aquel entonces, y estaban las monedas romanas. Esta era una moneda romana. Y Jesús dijo: pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El tema es, este denario era el jornal, era el pago por el trabajo de un día de una persona. 200 denarios, que buenos matemáticos, sumaría casi alrededor de 8 meses de salario. Eran 20,000 personas más o menos. Cantidad de dinero. ¿Cómo podemos hacerle frente a este gran proyecto? ¿Cómo podemos nosotros hacerle frente a esta gran necesidad? Es imposible de cubrirla. Ahí está Felipe y ahí estamos nosotros, razonando todas las cosas desde un nivel meramente humano, carnal, con una fe débil, con una fe pobre. A pesar de que Felipe ha visto todos los milagros, muchos enfermos, recordemos que 20,000, 25,000 personas siguiendo a Jesús por las señales que Jesús hacía, por los milagros que Jesús hacía.
Pero aquí tenemos a un Felipe que está pensando todas las cosas a nivel meramente humano. Pero no condenemos tanto a Felipe, porque Felipe está representándonos a nosotros básicamente. Nosotros también carecemos de fe cuando llegan los momentos difíciles. Cuando todo va bien, hay salud, hay prosperidad, está bueno el negocio, tenemos un presidente que nos apoya y entonces nosotros estamos diciendo gloria a Dios, bendito sea Dios. Pero cuando llegue el momento difícil, somos incapaces de decir como Job, allá en Job capítulo 1 versículo 21 en adelante, ¿no? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nos cuesta hacer eso, porque por naturaleza olvidamos todas las maravillas que Dios ha hecho y nos olvidamos que Dios, el mismo Dios que permite las cosas buenas y que nuevas oportunidades se abran para nuestras vidas, es el mismo Dios también que permite muchas veces la enfermedad y las circunstancias adversas en nuestras vidas, pero todo tiene un propósito y es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es para que nosotros conozcamos más a este Dios que sabe rescatar, que sabe sanar, que sabe restaurar los matrimonios, que sabe hacernos más pacientes, que sabe guiarnos por la senda de vida y no de muerte. Y aquí tenemos al Felipe. Algunos dicen, saca al campeón que llevas dentro. Yo te digo, saca al Felipe que llevas dentro, sácalo de tu vida. Porque tendemos a dudar de nuestro Señor cuando la barca está siendo azotada por los vientos, ¿sí o no, hermano? Pero este es un buen tiempo para que reconozcamos y creamos en la provisión de nuestro Dios. Cuando tus fuerzas decaen, cuando los recursos escasean, cuando el trabajo escasea, cuando hay una amenaza contra tu vida, Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Y dice la palabra del Señor, el versículo 8, aparece otro de los discípulos de Jesús con otra gran idea, con algo más de información en realidad. ¿Quién es este? Este es Andrés, hermano de Simón Pedro. Dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Hasta ahí hubiera sido extraordinario de pronto que Andrés se quedara con eso. No hables más, Andrés. Pareciera que Andrés trae una propuesta y de pronto Andrés puede creer que Jesús puede hacer algo extraordinario, como lo había hecho allá con el paralítico de Betesda, como convirtió el agua en vino. Hasta aquí Andrés está bien, pero hay algo más que agrega, lamentablemente. ¿Y qué dice? Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? No es nada. Parece que apareció un muchacho por ahí a quien su mamá le había armado su lunch. Este joven corrió con suerte, con la suerte que no corren muchos esposos que se van sin lunch. Este sí llevaba su lunch. Y el enfoque no está en el niño. Algunos hacen el enfoque que el niño, mira cómo compartió. El enfoque siempre es Jesús, no es el niño el héroe. El héroe de las escrituras no es David, es Dios siempre. Amén, hermano. Y entonces aparece este muchacho que corrió con suerte, que tenía una mamá que sí le alineaba lunch. Yo recuerdo que todas las mañanas mi esposa le estaba alineando lunch a mis niños. ¿Por qué? Porque no les gusta la comida que hay en la escuela, ¿verdad? Cómo los queremos y los mimamos. Y está bien cuando se puede, y cuando no se puede, pues ni modo, que coman lo que hay. Gloria a Dios que hay para comer, ¿sí o no, hermano? Yo así soy, le digo a mi esposa, si anda batallando, simplemente déjalos que coman lo que hay allá. Pero bueno, este niño tenía el carácter, o más bien la mamá de este niño quizás tenía los principios de mi esposa. Lo mandó con lunch a la escuela, a la cátedra que le iba a dar Jesús. Qué interesante ver a niños siguiendo a Jesús. Amén, hermano. Los niños están escuchando. ¿Usted cree que no, cuando ellos están ahí, usted cree que ellos están escribiendo, pero tienen el oído acá? Yo me he dado cuenta con Osana, porque me dice algunas cosas de las que yo digo, sobre todo las que digo mal. Ella va y me corrige después. Típico, ¿verdad? Se está desarrollando la mujer que hay en ella, siempre corrigiendo. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén, hermano? Amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús.
que vive y reina para siempre. ¿Qué es esto para tantos? También carece de fe. Es una respuesta pobre. Se limita a los recursos humanos. Y aquí hay algo muy importante, hermano. Todos hemos enfrentado y muchos estamos atravesando por alguna prueba, por alguna situación que nos parece como conseguir comida para 20,000 personas. Y nos metemos la mano al bolsillo y no encontramos recursos, no tenemos recursos. Dios es un Dios que sabe proveer, es un Dios que sabe actuar en el momento preciso. Debemos nosotros de caminar por fe y actuar por fe cada día también, amén. No solamente quedarnos en la casa. En el momento en que tú decides actuar por fe, vas a empezar a ver la mano de Dios. Es una promesa del Señor, porque al que cree todo le es posible. Tenemos que aprender a caminar cada día por fe. No sé cómo, no sé de dónde, no sé de qué manera. Si será a través de un cuervo que Dios me va a traer mis alimentos como a Elías y lo va a alimentar, o después lo va a alimentar a través de una viuda de Sarepta de Sidón, donde esta viuda, ¿verdad?, metía la mano en la canasta de harina que tenía y nunca le faltó cuando alimentó a Elías. Pero también hay carencias en nuestra vida emocional. Hay muchos que se sienten solos. Hay muchos que se sienten deprimidos. Hay muchos que están atravesando por una experiencia de ansiedad profunda y no saben cómo salir de ahí. Yo quiero decirte, mi amado hermano y mi amado amigo, que Dios no solamente es capaz de proveer alimentación para 20,000, para 25,000 personas allá hace más de 2,000 años. Mi Cristo, nuestro Dios, el que sostiene el mundo con el poder de su palabra, también es capaz de levantarte de esa cama, de ese estado de depresión, de ansiedad en el que te encuentras. Es falso eso, de que en los hospitales para la gente que tiene problemas físicos, en la iglesia para gente que tiene problemas espirituales y para la gente que tiene problemas emocionales, corramos tras los psicólogos, tras los psiquiatras. Hermanos, hay muchas situaciones y no estoy negando cierta utilidad que hay en la psicología, pero cuando se trata de temas como de ansiedad, depresión y todas estas cosas, busque primeramente a aquel que sabe hacer nuevas todas las cosas. Busque primeramente a Cristo. Busque primeramente a Cristo y créale a su palabra. El problema nuestro es que no nos cuesta creer a las palabras de Jesús. Y aquí tenemos esta gran prueba para Felipe. La reprobó. Andrés también la reprobó. ¿Y usted? ¿Cómo se siente cuando está bajo prueba? Cuando está en riesgo su vida. Veamos el versículo 10 para avanzar. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ok, aquí tenemos básicamente el milagro de la multiplicación. Después que le ha hecho esta pregunta a Felipe y que Felipe reprobó, que es una representación nuestra, que muchas veces reprobamos durante la prueba, igualmente Andrés. Ahora Jesús se dispone a hacer un milagro que es el único que narran los 4 evangelios, interesantemente. Nos muestra el Señor que juntamente con la prueba también nos dará la salida, que Él es digno de confianza, que Él sabe lo que está haciendo, que aunque tú no lo entiendas, y aunque a ti te pareciera que es algo imposible, Dios dice: al que cree todo le es posible. Amén, hermanos. Y dice la palabra del Señor que tomó. Primero, antes de tomar, dijo que hizo recostar. Le dijo a sus discípulos hacer recostar a la gente. Y en esto de la provisión de Dios, vamos a pensar que hay una responsabilidad humana en donde tenemos nosotros que actuar de acuerdo a los recursos, a las habilidades que tenemos, a las oportunidades que tenemos también a nuestro alrededor. No hay tal cosa como que estoy buscando trabajo pero no salgo de mi casa, o no me esfuerzo, ¿verdad?, por salir y hacer un buen resumen de mi vida y hablar con todos mis contactos para que Dios me provea un buen trabajo. No hay tal cosa como eso. Dios proveerá salud,
Pero hay gente tan espiritual que dice, Dios me sanará, no necesito ir con el médico. Eso es irresponsabilidad humana. Mucha gente se ha muerto por eso, hermano. Porque hay incluso ciertas religiones que predican esa gran mentira. No, en la gracia común de Dios, Dios le ha permitido a los médicos hacer ciertos descubrimientos y también crear ciertas medicinas y tratamientos para el bien humano. Tenemos que aprovecharlo. No sea tan espiritual, porque esa es una necedad del corazón del hombre. Por lo tanto, Jesús pone una responsabilidad en sus discípulos, aquellos que ellos sí podían hacer. ¿Y qué dice? Hacer recostar a la gente. Ellos no podían multiplicar los peces ni los panes, pero sí podían recostar a la gente. ¿Sabes cuándo Dios va a hacer y va a multiplicar incluso nuestra congregación? Cuando la iglesia sepa asumir fielmente y consagradamente la responsabilidad que nos corresponde. Dios no nos ha mandado para multiplicar la membresía. Dios no nos ha mandado para convertir a las personas al evangelio. Dios nos ha mandado a sembrar la palabra del Señor, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a ser fiel donde Dios te ha colocado en el servicio del Señor. Y cuando nosotros hacemos eso con fidelidad y consistencia, entonces vamos a ver la mano de Dios también en nuestra congregación, en tu propia vida también, cuando eres responsable en tu trabajo, cuando haces lo mejor de lo mejor que tú puedes hacer, cuando no estás viendo el celular cada hora para ver si ya pasó el día, cuando sabes hacer trabajo con excelencia, no solamente cuando vino el patrón a verte, cuando sabes hacer tus trabajos de la escuela también con excelencia, lo mejor que tú puedes hacer, lo mejor que tú puedes hacer. Hay jóvenes que son tan espirituales, una noche antes del examen se ponen a estudiar y quieren salir bien en los exámenes y quieren tener buenas notas y son jóvenes de fe según. No, hermano, hay cosas que tenemos que hacer. Y dijo, manden a recostar, vayan y recuesten a la gente. Y también después le da una orden, repartan el pan. Ellos podían repartir. Ellos podían recoger lo que había sobrado, ellos podían hacer eso. Dios nunca te va a pedir, Dios nunca hará por ti lo que se supone que tú tienes que estar haciendo, hermano. Se lo voy a repetir, Dios nunca hará por ti lo que se supone que tú necesitas estar haciendo para tu madurez y para tu crecimiento. Y esto es importante también aplicarlo en el contexto de nuestro hogar, hermano. Un buen padre que quiere ver desarrollarse a sus hijos y alcanzar su potencial, no es un padre que le va a estar haciendo todas las cosas. Aún hay jovencitos que ya tienen, 12, 13 años y no saben cómo prender una máquina para cortar zacate. Se le caen las manos. ¿Qué pasa? Niñas que porque traen unas uñas muy largas, postizas a veces, no quieren lavar los trastes. ¿Qué es eso? Tenemos que poner la responsabilidad para que ellos puedan crecer saludablemente, ¿sí o no, hermano? Así también Dios pone una responsabilidad para que nosotros crezcamos saludablemente como iglesia. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que tenemos que trabajar. Un hermano creía que yo simplemente oraba y Dios me revelaba los sermones. Que no pasaba tiempo leyendo, estudiando y viendo las palabras y estudiando lo que otros han dicho y revisando. Yo a veces hago hasta como 20 bosquejos para dar con un bosquejo que yo quiero predicar. Y a veces llega el domingo, todavía lo quiero cambiar. Pero ya le mandé el bosquejo a nuestra hermana Berta y yo digo, ay Dios mío, ahora tengo que predicar así. Es la desventaja cuando tengo que mandar mis sermones con anticipación. Por eso me espero al límite, porque mientras no esté completamente convencido me cuesta. Los que han hecho bosquejos, es la estructura del sermón, las ideas principales de lo que voy a exponer. A veces hago literalmente como 10, 15 de ellos. A veces con el primero se fue, gloria a Dios por eso. Pero tengo que pasar tiempo, porque es honrar a Dios también así, hermano. Con el intelecto, con nuestra mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es amar a Dios. Vamos a organizar esta actividad de resurrección. ¿Qué podemos hacer para que Dios sea glorificado? Para que más personas sean de alguna manera movidas a venir a la iglesia. ¿Qué podemos hacer? No nada más lo mismo de siempre. Hacer lo mismo es lo más fácil, hermano. Hacer lo mismo de siempre no necesita creatividad.
Y ojalá y ninguno me vaya a apedrear, porque he roto la tradición de los escribas y fariseos. ¿Saben por qué querían matar a Jesús? No porque Jesús rompió un mandamiento, sino porque Jesús rompió una tradición. Haga la diferencia usted entre tradición y mandamiento, y entonces va a aprender a crecer y a madurar espiritualmente. Cuando nos aferramos a una tradición, eso es muy peligroso, hermano, porque podemos dar muerte a la verdad de Dios. Por eso es que este año yo sé que Dios todo lo acomodó para que podamos celebrar resurrección el 20 de abril, y lo vamos a hacer allá afuera, y Dios mediante el tiempo lo permita. Si no, lo hacemos acá adentro, no importa. Pero hermanos, tenemos que ser creativos en lo que hacemos. En multimedia, yo veo a la hermana cómo es creativa. También Valerie con los jóvenes, wow, qué creatividad hay entre nuestros jóvenes. Sirve a Dios con esa creatividad. Tenemos que amar a Dios con esa creatividad. Dios quiere que nosotros seamos responsables, y entonces Dios se encargará del resto, eventualmente. A veces queremos ver resultados ahora mismo. Siembro, tiro la semilla y al siguiente día quiero ver resultados. No, esto lleva tiempo. Dice el versículo 10, es lo central, y dice que había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. O sea, nadie se explica cómo pudo haber sido este gran milagro. Algunos de la escuela de lo que le llaman el texto crítico, de los que estudian la Biblia y que no creen en lo sobrenatural, sí aceptan la Biblia pero no en lo sobrenatural, no creen en eso. Explican de que la manera en cómo Jesús hizo este milagro, mira cómo alimentó a los 20,000, es que Jesús empezó a preguntar, partiendo de este niño que trajo 5 panes y 2 peces, él preguntó entonces quiénes más traían pues su lonche, y entonces Jesús le recomendó que hicieran como el niño, que estaba dispuesto a compartir, y así todos comieron. Qué chistosos son, ¿verdad? Porque no quieren aceptar lo sobrenatural de lo que Jesús hizo, aunque dicen creer en la Biblia. No aceptan lo sobrenatural, y aquí simplemente nadie puede explicar cómo Jesús pudo alimentar a 20,000 personas. Obviamente Jesús les entregó a estas personas cierta cantidad en las canastas, y metían las manos en las canastas y entregaban y entregaban y entregaban, y la gente dijo: yo quiero dobletear, quiere 3 veces. Algunos que son buenos para eso, ¿verdad? Más por acá, por favor. ¿Y qué pasó? Todos estaban saciados, full, llenos. Ya no querían más. Y hasta Jesús le dijo: vayan y recojan lo que sobró. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted sabe confiar en el Señor, llegará un momento, y quizás estás en ese momento, que hasta te va a sobrar. ¿A cuánto le sobra la comida? Le sobra, ¿verdad? Hay muchos que están careciendo de esa comida que a ti te sobra y esa comida que tú tiras. Jóvenes, aprendan a valorar lo que sus padres hacen y todo lo que les dan. Y cada uno de nosotros aprendamos a ser agradecidos con el Señor. ¿Qué mejor hay en mí que en muchos de nuestros hermanos que están en Cuba? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me ama más Dios a mí o soy mejor persona que ellos? Absolutamente no. Pero en la soberanía de Dios, Él quiso establecerme acá. Hubo un tiempo en que yo no tenía nada que comer en mi casa. Yo no le hablo nada más de lo que he visto, sino lo que yo he vivido. Recuerdo que una vez regresé de la escuela y no tenía nada que comer. Nada. A veces nos subíamos a los árboles de jocote, le llamamos. No sé cómo se llamarán en otros países. Ustedes que vienen de Europa, de allá, de Italia, no sé cómo le llamarán. Unas bolitas así verdes. Se maduran después con el tiempo. Y con sal. Rico. Jocote le llamamos. Pero en temporadas donde no había el fruto, nos comíamos las hojas. Y yo me subía con una bolsa de sal al árbol
Y allá era mi lunch, viendo el paisaje con los pajaritos ahí. Eso comía yo. Pero cuando no había ni siquiera hojas de jocote, ¿qué iba a comer? Salí un día yo con mi resortera. No sé cuántos de ustedes conocen la resortera o la ulera. ¿Ok? Y yo en el pasado había pasado por ahí por una, valga la redundancia, había cruzado por ahí debajo de un árbol, como de espinos le llamamos nosotros, y ahí en ese árbol había posado un conejo. Y yo anduve buscando algo para comer, algún pajarito y nada. Ya regresé para mi casa yo, triste, no tenía nada, regresé triste y con hambre y cansado ahora. Y a la distancia, no le miento, como de aquí a donde está la cabina de sonido, yo dije, ando cansado. Allá había salido un conejo la otra vez. No sé si estará ese conejo, voy a ir hasta allá, ¿no? El monte alto. Pero voy a tirar una pedrada. Agarré la resortera, hermano, sí. Dios dirigió esa piedra como dirigió la piedra de David. Literal. Atravesó por el monte como una bala y se posó en la frente de Goliat, no, en la frente del conejo. Yo escuché que él hizo y no corrió más. Y como yo soy experto, soy un cazador, se movió, le pegué, se movió, pero no corrió. Lo maté, dije. Era, hermano, no es mentira, vive Dios que me sostuvo ese día, porque sabía que yo ya no podía más. Llegué al lugar y el conejo estaba tendido, temblando nada más. Lo agarré y dije, fue Dios. Fue Dios. Yo tenía apenas como 12 años y entendí que no fue mi astucia, no fue mi disparo, sino que había sido Dios. Hay gente que también Dios ha puesto en tu camino. Y esta semana recordaba a Alemán, porque el hecho de que estemos donde estamos y gocemos de muchas cosas, han habido personas también que Dios ha usado y que ha permitido que en su momento fuesen clave en nuestras vidas. Pero al final ha estado la mano de Dios creando todas estas condiciones para llevarnos hacia donde nos quería llevar. He visto la mano de Dios una y otra vez. Cargaba a mi hijo, Jacob. ¿Quién me lo dio? Miraba a mi hijo, yo salía corriendo. ¿Quién me lo dio? Es Dios, proveyendo, sosteniendo. Y no merezco nada. Es la gracia de Dios, hermano. Aprenda a confiar en el Señor. Yo desde niño, cuando salía a recoger maní, incluso yo cogía lo que me pagaban, y no le miento, a mí me pagaban 100 pesos por llevar un costal así grande de maní, y el maní no pesa. Yo me ganaba 100 pesos, yo llegaba a la iglesia, 10 pesos. Eso lo hacía yo. Se nos hace poco lo que recibimos de Dios y mucho lo que le damos. Porque el corazón agradecido sabe responder con actos de gratitud. No solamente con decir estoy agradecido. El joven agradecido con sus padres será una persona obediente que mostrará esa gratitud, ese amor que le dará valor. Qué lindo es escuchar a mi hermano Raúl el día de ayer, que me dijo, yo sé que lo que usted le dijo a Rosalind no lo voy a olvidar. Miraba a Rosalind mirándome todo el tiempo cuando le hablé. No lo voy a olvidar.
porque ella sabe agradecer, hermano. Qué bonito escuchar eso de los padres. Sabe agradecer. Reconoce y le da valor a lo que otras personas hacen. Jesús proveerá. Jesús ha provisto. Una y mil veces te ha provisto a ti. Y estás aquí gracias a la misericordia de Dios, no gracias a tu ingenio. Porque otros quedaron en el desierto y tú pudiste pasar. Porque otros cayeron en manos de los traficantes de la trata de blanca y ahora mismo están encerrados, esclavizados. Y tú estás aquí. Por lo bueno que tú eres, no. Dios ha sido misericordioso con tu vida. Aprendamos a ser entonces agradecidos con Él. Dios nos provee cada día. Dios nos sustenta. Y no merecemos nada bueno de Él. Porque hemos pecado contra el Señor. Hemos pecado. Y al final, básicamente, para terminar, dice que los hombres reaccionaron bien emocionados porque Jesús había multiplicado, había alimentado a toda esta gente. Dijeron, este es el profeta que habría de venir. ¿Y qué querían hacer con Jesús? Lo querían hacer rey. Pero ¿qué pasa si lo hacían rey antes de la cruz? No habría redención para el humano. Y Jesús huyó, se retiró. Jesús dijo, no es el tiempo. No he venido para que me coronen como rey, ni menos que me coronen como rey, porque simplemente les doy de comer. Hay gente que le gusta lo gratis y tienen tanto dinero y van buscando lo gratis siempre. Y ahí tiene razón el gobierno de Estados Unidos. Hay gente que llegan hasta con unas trocas de $60,000 a buscar ayuda. No, hermano, tenga dignidad y ponga en alto la bandera cristiana. Si hay necesidad, pues entonces sí. Pero si no hay necesidad, ¿para qué? Seamos honestos, seamos honrados. Dios te ha dado más que eso. Lo querían hacer rey a Jesús, pero Jesús entendía que no era el tiempo. Una corona sin cruz. Muchos quieren corona sin cruz. Quieren gozar de ciertos beneficios en sus trabajos o de la vida sin tener que haber pagado un precio, sin tener que esforzarse. Reconozcamos pues, mis hermanos, que Dios es bueno y misericordioso. Él nos sigue sustentando y Él te va a sostener mañana, en lo físico, en lo material y también en lo espiritual. Búscale de corazón y te aseguro que el que busca a Dios no será avergonzado. No será avergonzado. Vamos a orar a nuestro buen Dios, ahí donde están. Mi Dios, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Gracias por tu palabra que nos sustenta, que nos redarguye, que nos corrige. Ahora, oh Dios, mientras entramos al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde se ha creado la plataforma para hablar con autoridad y declarar al mundo, tú eres el pan de vida, tú eres el proveedor, que no estemos interesados nada más en tus milagros, en el pan material que perece, sino en el pan espiritual, es lo más importante. Provee en cada una de las necesidades que están pasando mis hermanos. Tú conoces su necesidad. Te ruego, mi Dios, que suplas conforme a tus riquezas en gloria. Alabado sea tu nombre por siempre, y que Jesús sea conocido y sea amado y obedecido por ríos de agua viva y todos aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús.